Ahora sí, buenas tardes. Mi nombre es Bárbara Mishkin, como dijo Francisca. Estoy aquí con Victoria Almarcegui, somos funcionarias del Servicio de Impuestos Internos de acá de Providencia, fiscalizadoras tributarias. Y la idea de esta charla es un poco contarles de qué se trata, algunos aspectos específicos de la reforma tributaria como son el 14 ter y la postergación de IVA. Antes de comenzar con la charla propiamente tal, el servicio está con un afán de difundir nuestra reforma tributaria, organizando este tipo de charlas a lo largo de todo el país. Cada dirección regional en su jurisdicción, que es el área que abarca cada una de ellas, hace charlas informativas tanto a colegios, universidades, institutos y contribuyentes en general. La idea un poco es difundir nuestra reforma tributaria, darla a conocer a los contribuyentes de qué se trata, qué viene, y un poco desmitificar todo este susto que se generó con la prensa de esta reforma tributaria tan mala que venía. Ahora vamos, no sé si es buena, pagar impuestos para todos nos cuesta un poquito, pero es parte de nuestras obligaciones como contribuyentes y la idea es contarles realmente de qué se trata la reforma, qué viene y cómo viene. Aparte de las charlas que se están realizando, el servicio ha hecho convenios, por ejemplo, con el Colegio de Contadores, a lo largo de todo el país se hicieron cursos. A diferencia de este tipo de charlas que voy a hacer ahora, el curso era de una cantidad de días específicos, 4 días en una semana, y se realizaba a lo largo de 3 o 4 horas por día con ejercicios y material que se llevaba a la gente que participaba en el curso. También el servicio, para difundir su reforma, hizo un portal en la página del servicio, que es el que les vamos a presentar acá. Si ustedes ven, ahí dice Reforma Tributaria, tiene un banner, la página del servicio, y si pinchamos, nos aparece todo el material referente a la reforma tributaria. ¿Qué quiere decir? La página del servicio tiene toda la información, pero la idea de esto es generar un portal específico para todo lo que tenía que ver con nuestra nueva reforma y ir poniendo en él todas las circulares y el material de apoyo que tenemos como servicio para poder difundirla. Las instrucciones. Como ven, está publicada la ley, que es la 20.780, que es la de reforma tributaria. Tenemos el calendario de reforma, porque como sabemos, la reforma se va a ir implementando de aquí hasta el año 2018. Por lo tanto, tenemos un calendario de cómo se va a ir haciendo válido cada uno de los artículos modificados por esta reforma. Luego tenemos algunas preguntas frecuentes, que es lo que en este momento está en vigencia. Textos comparados, se hizo un texto comparado de renta, IVA, código tributario. La idea es poder que los contribuyentes accedan a él y vean lo que había y lo que hay en cada una de las leyes. Luego tenemos las vigencias de cada una de las leyes importantes. Y por último, el material de difusión, donde pueden encontrar folletos, videos y varios tipos de anuncios que hizo el servicio para poder enseñarles o mostrarles a los contribuyentes en qué estamos. Abajo también tenemos las últimas circulares que se van publicando, y si ustedes van acá a ver más, aparecen todas las circulares relacionadas con la reforma que se han ido publicando desde el año pasado, desde su publicación, de la publicación de la ley de reforma. Y luego tenemos toda la normativa relacionada. Abajo tenemos los principales hitos que están vigentes hasta la fecha, que son el régimen simplificado 14 ter, que es lo que vamos a comentar hoy día, la postergación del IVA, que es un beneficio bastante importante para aquellos pequeños contribuyentes que no tienen el suficiente dinero para hacer frente todos los meses a su impuesto. Y por supuesto el impuesto verde, que nos afectó el bolsillo a todos los chilenos que quisiéramos comprar desde el 1 de enero en adelante un vehículo nuevo. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la presentación del 14 ter. Les voy a pedir que si tienen alguna consulta la vamos haciendo, para que vamos enriqueciendo la presentación que está acá en la pantalla. Ahí. Bueno, como les decía, uno de los factores importantes de la reforma tributaria es que intenta beneficiar a los pequeños contribuyentes. ¿Cuál es la idea? Potenciar aquellos negocios del emprendimiento a través de los nuevos artículos o de los artículos que se modificaron en la ley. Uno de los artículos modificados para la reforma es el artículo 14 ter.
El artículo 14 ter ya existía hace varios años y es una tributación simplificada para contribuyentes. Ahora vamos a ver que este nuevo artículo tiene dos etapas dentro de la reforma. Una etapa transitoria, que es el año 2015-2016, y luego el 2017 comienza con el artículo 14 ter ya definitivo, que pretende conseguir esta nueva ley. ¿Cuál es la partida de esto? Acá es lo que existía, aquí dice actual, pero era lo que existía hasta antes que se publicara la reforma. Por lo tanto, lo que existió hasta el 31 de diciembre de 2014. ¿Cuál era? Solo podían acceder a ella aquellos empresarios individuales o empresarios individuales de responsabilidad limitada. A ellos solamente se acotaba este artículo. Contribuyentes que eran de IVA, por lo tanto aquellos contribuyentes que eran exentos de IVA, no tenían la posibilidad de acogerse a esta forma de tributación simplificada y que no tuviesen ingresos superiores a 5.000 UTM. Ahora, en el proceso transitorio, que es a partir de enero del 2015, los contribuyentes que se pueden acoger a este sistema son todos aquellos que estén en la primera categoría de la ley de la renta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ya no solo los limita a estos dos tipos, que eran los empresarios individuales y las EIRL, sino que abre a todo tipo de contribuyente que tenga esa característica. El ingreso promedio no puede superar las 50.000 UF. Cambiamos de valor de UTM a UF y aumentamos el rango para que ingresen los contribuyentes. O sea, ya no solo van a ser los pequeños, sino que van a ser los pequeños y algunos medianos, de acuerdo al nivel de ingreso. Luego tenemos que contribuyentes que inicien actividades pueden inscribirse en ese momento, ¿ya? Y los contribuyentes que tributan con primera categoría y global complementario y adicional. Esos son los requisitos ahora para acogerse al sistema. A contar del enero del 2017, en el artículo definitivo, son los mismos contribuyentes que ingresan desde ahora al sistema los que pueden seguir en él. ¿Cuál es el beneficio de la tributación simplificada? Dice, si la diferencia entre ingreso y egreso es positiva, es decir, el contribuyente tuvo utilidades, la empresa pagará impuestos de primera categoría por sobre dicha diferencia. Por lo tanto, ustedes van a evaluar sus ingresos menos sus gastos y ese valor que les da positivo va a pagar impuestos. Y los dueños de la empresa van a pagar global complementario o adicional de acuerdo a lo que les corresponda como contribuyente. Eso es lo que está vigente ahora. Si tuvo pérdida tributaria, o sea, si esa suma que acabamos de hacer sale con saldo negativo, no pagará impuestos de primera categoría y podrá deducir la pérdida como un ingreso para el año siguiente. O sea, podemos arrastrar esa pérdida al ejercicio siguiente. Ese va a ser nuestro saldo inicial, va a ser un saldo inicial negativo. Por su parte, los dueños de la empresa tampoco se afectarán con los impuestos personales, global complementario o adicional. A partir de enero del 2017, las empresas integradas exclusivamente por los contribuyentes afecto a impuesto global complementario podrán optar por eximirse a impuestos de primera categoría. ¿Qué quiere decir? Aquellos contribuyentes que estén acogidos a este régimen simplificado del 14 ter en el año 2017, si sus socios están afectos al impuesto de global complementario, pueden decidir que la empresa no tribute en primera categoría y sean solo los socios los que tributen a través del global complementario. Eso va a ser a contar del 1 de enero del 2017. El beneficio no está para los contribuyentes del impuesto adicional. Los dueños solo pagarán el impuesto global complementario por la proporción de la renta que les corresponde de la diferencia positiva entre los ingresos percibidos y los ingresos pagados durante el año. Por lo tanto, se mantiene la misma premisa. Si deciden que la empresa no pagará impuesto de primera categoría y global complementario solo los socios, igual se determina la base imponible de la misma manera. Ingresos menos egresos. Si el saldo es positivo, pagan impuestos. Si el saldo es negativo, se arrastra la pérdida como saldo inicial para el año siguiente. Ahora, dentro de este periodo, en lo que consta entre octubre del 2014, que fue el mes en que se publicó la reforma tributaria, y septiembre del 2015, porque dice un año, la tasa que pagan estos contribuyentes del 14 ter de PPM baja de un 0,25 a un 0,20. Si ustedes se dan cuenta, ya estos contribuyentes pequeños pagan menos que los contribuyentes normales.
aquellos que conocen una actividad comercial saben que contribuyentes que parten con una actividad de primera categoría tienen que pagar el 1% de sus ingresos mensuales. En este caso, los 14 TER pagan 0,25 y por el lapso de un año, que es hasta septiembre del 2015, pagan solo 0,20%. ¿Cuáles son los beneficios reales de este sistema? No deben llevar contabilidad completa. Dice optativamente sí. ¿Por qué optativamente? Muchos bancos piden la contabilidad del balance para otorgarles crédito, pero no va a ser un requisito si ustedes están acogidos a este artículo que vamos a solicitar nosotros como servicio. No tienen que confeccionar balance ni efectuar inventario. No efectúan corrección monetaria ni depreciaciones del activo. Deben llevar un libro caja que refleje de manera cronológica los flujos de ingreso y egreso. O sea, van a llevar cada contribuyente, los que son afectos a IVA, va a llevar su libro de compra y venta normalmente. Y por el impuesto a la renta va a llevar solo un libro caja donde se registren todos los ingresos y los egresos cronológicamente. Eso significa mes a mes, ¿ya? Contribuyentes afectos a IVA deben llevar libro de compra-venta, como les acabo de mencionar, y contribuyentes no afectos a IVA deben llevar un libro de ingreso y egreso. ¿Qué quiere decir? Que aquellos contribuyentes exentos de IVA que se acojan a este régimen de contabilidad simplificada, sí o sí van a tener que llevar un libro para el impuesto IVA mensual, que va a ser el libro ingreso y egreso, además del libro caja que deben llevar para la contabilidad de la renta. ¿Quiénes pueden acogerse? Como señalábamos al principio, todos los contribuyentes que se encuentran acogidos al artículo 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta al 31 de diciembre del 2014. Ellos pasan por secretaría. Automáticamente siguen en este nuevo régimen de tributación simplificada. Contribuyentes que inicien actividades con capital efectivo menor o igual a 60.000 UF el primer día del mes de inicio. ¿Ya? Acuérdense que teníamos como ingreso promedio de 50.000 UF, ¿cierto? Pero acá, como es el inicio, como es el capital de partida, se les da un margen de 60.000 UF. Todos los contribuyentes de primera categoría que tributen según contabilidad completa, simplificada o renta presunta. ¿Qué quiere decir? Que van a ingresar acá las personas naturales, que tienen en realidad empresarios individuales para nosotros, las EIRL, sociedades por acciones, sociedades anónimas, limitadas. ¿Cuál es la salvedad para las sociedades anónimas? Espérense que como servicio, si dejamos que se incorporaran a este régimen, la ley de sociedades anónimas las obliga igual a llevar contabilidad completa. Por lo tanto, ellas, si se acogen a este sistema, tienen que llevar obligatoriamente ambos tipos de contabilidad. Para el resto iba a ser optativo. Los requisitos: ser contribuyente de primera categoría, tener un promedio anual de ingresos durante los 3 últimos años comerciales que no superen las 50.000 UF. Ese era el promedio a la fecha que lo sacaron, que era el 31 de diciembre del 2014, por si acaso. Que ninguno de dichos años los ingresos superen 60.000 UF. ¿Por qué señala esto? Porque para darle un margen, no es que el contribuyente determina su ingreso a fin de año, ¿cierto?, para la renta del año siguiente. ¿Cuál va a ser el criterio de salida para estos contribuyentes? Pueden salirse del promedio solo una vez y no se les va a sacar del sistema. Una segunda vez que supere los 50.000 UF anuales, sí o sí tienen que salir. Se les permite un margen de error para una sola vez en el periodo. Cabe destacar que los ingresos se deben considerar para determinar si se cumplen los requisitos anteriormente señalados. No necesariamente son los mismos que deben considerar para la determinación de la base imponible. El cálculo promedio de ingresos. Acá está cómo tienen que determinar los contribuyentes si cumplen o no el requisito. Se consideran todos los ingresos del giro, no son todos los ingresos del contribuyente, son todos aquellos que tienen que ver con el giro declarado con nosotros. Ya sea gravadas, no gravadas, exentas de IVA, sean de fuente chilena o no. Se deben considerar los ingresos de las empresas con las cuales esté relacionada. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando, no está hecha la norma para un gran holding, está hecho para pequeños contribuyentes. Se excluyen ingresos extraordinarios o esporádicos, por ejemplo, la venta de activo inmovilizado o ganancias de capital, siempre y cuando no sean del giro habitual del contribuyente. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra y venta de vehículos, si vende alguna acción que tenga en otra sociedad, no es parte de su giro, es un ingreso, pero no es parte del giro, salvo que aparte de la compra y venta de vehículos tenga inversiones o compra y venta de acciones.
En ese caso se consideraría parte del giro. Los ingresos de cada mes se convierten a UF según su valor al último día del mes respectivo. ¿Quiénes no pueden acogerse a este sistema? La verdad que se amplió el rango para aquellos que quieren acceder a él, pero no queda abierto para todo el mundo. ¿Por qué? Insisto que estamos privilegiando a los pequeños contribuyentes. Aquellos contribuyentes que tengan ingresos que superen el 35% de sus ingresos brutos totales en el año comercial por las actividades de explotación de bienes raíces no agrícolas, rentas de capitales mobiliarios como intereses, pensiones u otros, participación en contratos de asociación o cuenta de participación. Los contribuyentes que obtengan ingresos por acciones, derechos sociales y fondos de inversión, con todo el conjunto de estos ingresos por sí solos no pueden superar el 20% de sus ingresos totales. Como les decía, está esto para pequeños contribuyentes que se dedican a un giro específico. Si ellos se dedican, además del giro que tienen habitualmente, por ejemplo, la compra y venta de vehículos, y tienen además explotación de bienes raíces no agrícolas, esta explotación o el nivel de sus ingresos por bienes raíces no agrícolas no puede superar el 35% de los ingresos totales. Lo mismo pasa con las rentas de capitales mobiliarios, las participaciones en sociedades. Ahora bien, con este tipo de participación en sociedades pone un margen por sí solo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo participación en sociedades, como está el punto acá, y tiene mi porcentaje en este tipo de ingresos es de 25%, igual no puedo entrar. Pese a que no cumplo el requisito de acá, este requisito tiene uno por sí solo. Por lo tanto, si tengo el 20% o el 21% ya no puedo ingresar. Si yo tengo alguno de estos y la suma completa, por ejemplo, es un 10% y alguno de estos un 8 más, puedo ser 14 ter. La idea es cumplir con los dos topes que señalan los requisitos. Los contribuyentes cuyo capital pagado pertenezca en más de un 30% a socios o acciones que sean sociedades con cotización bursátil o empresas que sean filiales de estas últimas sociedades. ¿Qué quiere decir? Que aquellas sociedades que sus dueños sean en un 30% más sociedades anónimas que se transan en la bolsa, no pueden pertenecer a este artículo. Fechas de ingreso y salida. El aviso de ingreso se puede hacer desde el 1 de enero al 30 de abril de cada año para ese mismo año comercial. Dentro de los 2 primeros meses de realizar inicio de actividades. ¿Sí? Si yo hago inicio hoy, que estamos a 9 de julio, ¿sí? Tengo este mes, todo julio y todo agosto para poder acogerme a este régimen simplificado del 14 ter. A partir del 1 de enero del 2016, en el caso de los contribuyentes acogidos al régimen de renta presunta del artículo 34, que deseen pasar al régimen simplificado de tributación del artículo 14 ter, letra A, deben dar aviso en el mes de octubre del año anterior al que deseen cambiarse. Por su parte, la salida dice que es durante el mes de octubre en caso de retiro voluntario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo, pese a cumplir todos los requisitos sin salirme de los márgenes, decido retirarme de este sistema, tengo que dar aviso al servicio en octubre del año anterior, para el año siguiente comercial. Del 1 de enero al 30 de abril del año siguiente, en caso que deje de cumplir los requisitos. Por ejemplo, superé el margen de los ingresos por segunda vez y me tengo que salir por obligación. O ahora tengo participación en sociedades más del 20%. En este caso, como eso se determina con el balance general que se hace a fin de año, les dieron plazo a los contribuyentes desde el 1 de enero al 30 de abril de cada año para que puedan retirarse del sistema. Al año siguiente, por no cumplir alguno de los requisitos, es la salida, cuando los ingresos promedios por segunda vez excedan el límite de 50.000 UF y voluntariamente se puede retirar solo si ha permanecido al menos 5 años en el 14 ter letra A. Antiguamente el 14 ter normal, el que teníamos vigente hasta el 31 de diciembre, no tenía fecha de permanencia en él. Por lo tanto, contribuyentes ingresaban un año, podían salirse al otro y así jugar todo el tiempo entre uno u otro sistema de tributación. Acá no. Les pide, una vez incorporado en nuestro sistema de 14 ter, permanecer durante 5 años, si es que siguen cumpliendo los requisitos.
Si tienen que salir obligados, por supuesto no se cumple esta solicitud. Ingreso nuevamente, un contribuyente que salió del sistema y quiere ingresar nuevamente a él. Puede volver a hacerlo después de 5 años consecutivos como mínimo en el régimen general. Esto es súper importante. Si yo contribuyente salgo y estoy en otro régimen distinto al régimen general, por ejemplo, renta presunta, no puedo ingresar al 14 ter nuevamente. Dice que tengo que estar en régimen general. Eso es contabilidad completa. ¿Ya? Consideraciones. Situación de los contribuyentes acogidos al 14 ter. Se entienden acogidos al nuevo artículo 14 ter letra A, aunque cumplan posteriormente los requisitos exigidos. Puede que les falte algunos, pero si ya eran 14 ter, pasan automáticamente a él. Los ingresos devengados y gastos adeudados al 31 de diciembre del 2014 no deben considerar cuando se perciban o paguen, pero deben registrarse en el libro de ingresos y egresos. Esto es súper importante. El 14 ter nuevo, o el 14 ter en general, habla de ingresos y egresos efectivamente realizados. ¿Qué quiere decir? Que aquí no habla, como la contabilidad normal, no se contabiliza por percibido devengado, acá es solo percibido. Por lo tanto, si yo tengo ingresos en el giro, los tengo que contabilizar cuando ya los tengo en mi poder, no cuando emití el documento o cuando generé la letra. Salvo algunas excepciones que señala la ley, que son cuando emito un documento, una factura, que era cobrable a plazo, y ha pasado más de un año y yo no la he declarado como incobrable, se agrega, se entiende como un ingreso. Si yo le hice una venta a mis relacionados, aunque no esté pagado ese documento, se entiende como percibido, porque aquí una de las cosas que trata es no fortalecer los vínculos entre empresas relacionadas. Acá tenemos la aplicación que se genera para poder ingresar al 14 ter en la página del servicio. Partieron con 14 ter en el registro de contribuyentes. Cuando nosotros ingresamos a nuestra página, podemos ir a registro de contribuyentes, que es el tercer icono en la barrita azul, donde se hacen las modificaciones, el inicio de actividades, donde se hacen las solicitudes y el término de giro. Ahí se abrió un espacio acá abajo donde dice incorporación al régimen 14 ter. Luego, como una forma de un poco facilitar para encontrar a los contribuyentes este mismo link, se puso también en la área de renta, ¿ya? Donde todos los contribuyentes que saben que el artículo 14 ter tiene que ver con cómo llevan su contabilidad por el impuesto a la renta, pueden ingresar también a través de ese link, cumpliendo por supuesto los plazos de incorporación, que es del 1 al 30 de abril de cada año, o al momento del inicio de actividades dentro de los 2 meses siguientes. Esa es la presentación que tenemos del 14 ter. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Tan claro que todo quedó perfecto. ¿Sí? Bueno, les cuento que el servicio sacó la primera circular el año pasado, en junio creo, que es la circular 69 del 2014, donde establece cómo va a ser este régimen provisorio del 14 ter y cómo contribuyentes que eran contabilidad completa pasan a este régimen. Además, la reforma tributaria deroga el artículo 14 bis y 14 quater, que eran otras formas de exenciones o de tributaciones un poco más simplificadas, y también en la circular 69 se entrega la información de cómo un contribuyente que estaba en esos regímenes puede pasar al régimen del 14 ter al momento de la obligatoriedad de salir. El régimen 14 bis y 14 quater quedaron derogados hasta el 31 de diciembre del 2014, pero aquellos que ya estaban incorporados en él pueden seguir ahí hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Ya? Por lo tanto, es importante la circular, tenemos harta información en el servicio para que, y con ejemplos y ejercicios numéricos que pueden realizar. ¿Estamos? Y hay una consulta. ¿Está considerado para las personas extranjeras acogerse esto si desean formar un negocio acá? A ver, para el servicio los contribuyentes son todos iguales cuando ya tienen la residencia en Chile. Si tiene un contribuyente extranjero la visa de trabajo, no, porque tiene que trabajar solo para aquel que lo contrató. Pero si ya tiene la visa definitiva o la permanencia en Chile, sí se permite
acoger este sistema. Son contribuyentes igual que el resto.